hoy acerca de el bautismo del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Ya están ahí todos listos? ¿Ya tienen su manual? ¿Ya están todos listos? A ver, levanten su manual o su libro, levántenlo. Levántenlo si lo trajo, ¿verdad? Eso, muy bien, la mayoría tiene su manual. Y los que no lo tienen, ¿por qué no lo tienen? Ahí veo a Yola que no lo tiene, ni Rolando. Ya lo pasamos por el WhatsApp para que lo tuvieran ahí en su dispositivo, ¿verdad? Más fácil. Ok, vamos allí. El bautismo en el Espíritu Santo para recibir poder. ¿Para qué nos es necesario el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos? ¿Para recibir qué? Poder. Y entonces nos damos cuenta que necesitamos el bautismo del Espíritu Santo para poder tener poder de dominio propio. ¿Cómo es que vamos a poder amar? Teniendo el bautismo del Espíritu Santo. Por eso es tan importante, hermanos, porque de otra manera no podemos cumplir con las leyes de amor del reino de los cielos. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos lo quieren? Porque una cosa es que tú ya recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, y otra cosa es que seas bautizado en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces acuérdense que cuando llegó Nicodemo, ¿verdad? Llegó Nicodemo con el Señor Jesucristo para preguntarle, creemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios contigo. ¿Y qué le respondió el Señor Jesús? Le dice, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, número uno, necesitamos ¿qué? Nacer de nuevo. ¿Cuándo es que nacemos de nuevo, hermanos? Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahí naciste de nuevo. Y le responde Nicodemo, ¿acaso puede un hombre siendo viejo volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? Le responde el Señor Jesucristo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del bautismo del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces ahí está la clave. Número uno, ya nacimos de nuevo cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero para poder entrar en el reino de los cielos necesitamos nacer del agua, o sea, ser bautizados en agua y ser bautizados en el Espíritu Santo. Porque cuando somos bautizados en agua, morimos con Cristo, al viejo hombre, al pecado, y resucitamos con Cristo a una vida nueva. ¿Cuántos ya están disfrutando de esa vida nueva, hermano? Pero inmediatamente después, ¿qué sigue? El bautismo en el Espíritu Santo. A ver, levanten la mano los que se bautizaron. Ya te bautizaste. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, Carla? El bautismo en el Espíritu Santo. Entonces es bien importante porque el bautismo en el Espíritu Santo es el que nos va a permitir entrar en el reino de los cielos. Vamos a entrar de lleno ahí. Hablemos ahora sobre un tema importantísimo que se puede prestar para controversias, y para evitarlas veremos algo que nos ayudará mucho en nuestro entendimiento del cristianismo actual. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar mucho? Es saber la diferencia en estas tres importantes definiciones, ¿verdad? Si entendemos estas tres importantes definiciones, vamos a poder entender mejor el Evangelio. ¿Cuáles son esas tres definiciones? Número uno, doctrina. Número dos, y número tres, tradición. Entonces pongan mucha atención. ¿Qué es la doctrina? Ahí está, hermanos. La doctrina, si observamos detenidamente, nos daremos cuenta que todos los creyentes en Cristo Jesús tenemos, ¿qué, hermanos? ¿Qué tenemos? La misma doctrina. O sea, todos los cristianos evangélicos, ¿qué tenemos, hermanos? La misma doctrina, o sea, enseñanza. Pues todos usamos la Biblia como nuestra fuente de ¿qué, hermanos? De lo que Dios ha dicho. ¿En dónde se encuentra la doctrina de los cristianos evangélicos, hermano? Aquí. Doctrina quiere decir enseñanza, enseñar. ¿Dónde está nuestra enseñanza, nuestra doctrina?
Aquí está, en la palabra de Dios. Y en ese sentido, todas las iglesias cristianas evangélicas tenemos la misma, ¿qué, hermanos? Doctrina. ¿Sí me están entendiendo? Todos tenemos la misma doctrina, que es la palabra de Dios. Hay muchas versiones de la Biblia, pero básicamente todas las Biblias cristianas dicen lo mismo. Podemos entonces decir con certeza que todos los creyentes tenemos la misma doctrina. Dile que está a tu lado. Todos los cristianos evangélicos tenemos la misma doctrina. O sea, no es que el bautista, el pentecostés, el metodista, el presbiteriano, ¿verdad?, el carismático, tenemos la misma doctrina, la misma enseñanza, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Ya los mormones, los testigos de Jehová, los católicos, etcétera, etcétera, tienen otra doctrina porque tienen una enseñanza diferente, amados hermanos. Y ahora vamos a ver lo que es el dogma. La doctrina es la palabra de Dios. Y el dogma, ¿qué es el dogma, hermanos? Aquí es donde el cristianismo comienza a tomar muchos matices diferentes. Pues el dogma, diga conmigo, es la interpretación que una persona o un grupo de personas le dan a cierta doctrina en particular. Entonces el dogma es la interpretación, ¿verdad?, que cada denominación le da a las enseñanzas de la Biblia. ¿Sí? ¿Sí estás entendiendo lo que es el dogma? Es la interpretación. O sea, unos lo interpretan de una manera, otros lo interpretan de otra manera. Ese es el dogma. Ahí es donde de repente somos diferentes, ¿verdad? Con los bautistas, con los metodistas, con los presbiterianos, con los pentecosteses, con los adventistas, que creo, ¿verdad?, tienen otra doctrina, porque le dan otra, ¿qué?, interpretación a la Biblia. Entonces es muy importante que usted entienda estos tres conceptos. Cuando oímos a alguien que tiene sana doctrina o falsa doctrina, a lo que se está refiriendo es a una sana interpretación o una falsa interpretación, ¿verdad? La sana doctrina es una buena interpretación de la doctrina de la Biblia, y una mala doctrina es una falsa interpretación. La falsa doctrina es una mala interpretación de la Biblia, hermano. Entonces, por eso es bien importante que usted lea su Biblia, que medite en la palabra, para que no lo engañen, ¿verdad? Escuchaba yo ahí en el TikTok a alguien que estaba reprendiendo a un personaje evangelista muy reconocido, ¿verdad?, porque enseñaba parte de la Biblia, pero la interpretaba de otra manera. Entonces hay que tener mucho cuidado. Veníamos hace ratito escuchando en el radio ahí a un predicador que hablaba de Jesucristo, 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 y eso está bien, pero nunca mencionó al Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que nos va a ayudar a poder tener comunión con Jesucristo? El Espíritu Santo, hermano. Por eso necesitamos ser, ¿qué?, bautizados. Porque ahorita yo estaba ahí buscando, ahorita mientras alabábamos a Dios, vino a mi mente y a mi corazón, que nadie puede llamar Señor a Jesucristo si no es por el Espíritu Santo de Dios. ¿De cuántos es su Señor Jesucristo, hermano? Usted solamente puede llamar Señor a Jesucristo por el Espíritu Santo de Dios, porque ya tiene usted al Espíritu Santo. Usted solamente puede manifestar el fruto del Espíritu Santo cuando haya sido bautizado en el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos hace falta, hermanos, porque ¿cuántos batallan con el amor, hermano? Nada más dos. ¿Cuántos batallan con amar a otra persona, al prójimo, como dice la Escritura? Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros. ¿Cuántos batallan ahí? Porque necesitamos el bautismo del Espíritu Santo para manifestar ese amor. Amén. Entonces, ese mismo Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a poder identificar la sana doctrina de la falsa doctrina, hermano. Porque es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a toda la verdad. Entonces yo espero que usted esté entendiendo. Ya hemos hablado muchas reuniones del Espíritu Santo.
Entonces lo que usted tiene que entender que para que usted pueda caminar en victoria y vivir como un verdadero hijo de Dios, necesita ser bautizado en el Espíritu Santo. Usted ya identifica cuando fue bautizado en agua, ¿verdad que sí ya identifica? A ver, levanten su mano los que identifican que ya fueron bautizados en el agua. ¿Por qué identificas que ya fuiste bautizado en el agua? Pues porque ya te metieron al agua, ya te sumergieron y ya te... Ahora, ¿cómo identificas que ya hayas sido bautizado en el Espíritu Santo? Cuando empieza a manifestar el fruto del Espíritu Santo. Pero ahorita vamos a ver más adelante que para que tú puedas manifestar que ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo, la primera señal es el hablar en lenguas. ¿Sí hablas en lenguas? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces vamos rápido porque está larguita la clase. Dice, la razón por la que hoy hay tantos grupos diferentes en el cristianismo de hoy es precisamente porque cada uno tiene su dogma, o sea, su propia interpretación de la Biblia, hermano. Pero esto no debería de ser, todos deberíamos tener la misma, ¿qué? Interpretación, porque tenemos la misma, ¿qué, hermano? Doctrina, no tendría por qué haber diferencias. Verdaderamente lo que uno muchas veces cree no es en la doctrina, sino en la interpretación de esa doctrina, hermano. Es por eso que es posible haber creído en algo en el pasado, pero ya no lo creemos de esa manera. Por ejemplo, ¿cuántas personas conoce usted que antes creían que la salvación era por obras? ¿Verdad? ¿Cuántos creían que yo me voy a salvar porque soy bueno, porque hago buenas obras? Esa es una falsa interpretación. Porque la salvación no es por obras, sino es por la fe en Cristo Jesús. Esa es la doctrina, esa es la sana doctrina, hermano. Pero ahora entiende que es por la fe en la gracia y la obra de nuestro Señor Jesucristo solamente. ¿Cambió la doctrina? No, la doctrina siempre ha estado escrita en la Biblia. La doctrina no cambia, lo que cambió fue la interpretación o el dogma. ¿Sí estás entendiendo? O sea, la palabra de Dios no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La doctrina permanece para siempre. ¿Qué es lo que cambia? El dogma, la interpretación. ¿Cómo lo interpreta cada denominación, hermano? Entonces todos deberíamos de interpretarla de la misma manera, como está escrito, hermano. Y luego viene la tradición, hermano. Una cosa, ya dijimos, es la doctrina. Todos tenemos la misma doctrina. Otra cosa es el dogma, que es cómo interpreta cada quien la Biblia. Y número 3, la tradición, hermanos. La tradición es básicamente cómo se practica el dogma o interpretación. ¿Verdad? ¿Cómo se practica esa interpretación? Porque cada grupo también tiene sus diferentes prácticas, hermano. De acuerdo a su dogma. Amén. Pero realmente todos deberíamos de tener la misma doctrina y la misma tradición, que es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hace, ¿cuánto? 8 días fue o cuántos días ya pasaron del bautismo? 15, ¿verdad? Ya tan rápido, ya vamos aquí. Entonces, ¿qué enseñó Jesucristo? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y ordenó bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra doctrina y esa es nuestra interpretación, nuestro dogma. Y la tradición es básicamente cómo se practica el dogma o la interpretación. En otras palabras, cómo es que se hacen las cosas en los diferentes grupos dentro del cristianismo. De ahí viene la tradición luterana, la ortodoxa, griega, la católica, la evangélica, la pentecostal, etcétera. Hay grupos cristianos donde la tradición es aún más fuerte que la doctrina o el dogma. A veces, ¿verdad? Para las iglesias son más fuertes las tradiciones, hermano, aunque el dogma y que la doctrina. Entonces muchas veces que vemos a diferentes religiones que le dan más importancia a las tradiciones que al Señor de las tradiciones. ¿No? Por ejemplo, el Shabbat, el sábado.
le dan más énfasis al sábado que al Señor que creó el sábado, ¿no? Y lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Que le decían a Jesús los fariseos: ¿por qué sanas en sábado? No te es lícito sanar en sábado. Por su tradición. Pero ¿qué les dijo el Señor Jesucristo? Aquí hay uno que es más importante y más grande que el sábado, que es el Señor Jesús. Eso es lo que debemos de tener cuidado, hermanos, que no nos desvíe la tradición, la costumbre de lo principal y de lo verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. Es de aquí donde tenemos muchos cristianos tradicionales que ponen más énfasis en cómo se hacen las cosas que en el corazón mismo de las cosas, hermano. Lo ideal sería que la doctrina, el dogma y la tradición se combinaran lo máximo posible. O sea, que todos tuviéramos la misma doctrina, el mismo dogma y la misma tradición. La razón por la que tenemos que hacer esta explicación es simplemente porque cada persona tiene un dogma o interpretación. Y lo que continúa es también una interpretación. Se tratará de explicar cómo este dogma concuerda con la doctrina y con la tradición o con la experiencia. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Cuando hablamos de bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, simplemente seguimos las instrucciones del Señor Jesús para los discípulos. Veamos esto en palabras, o sea, en la doctrina, la cual es la misma que tenemos todos. O sea, el Señor nos enseñó cómo debía ser el bautismo, y así tiene que ser. No darle nosotros otra interpretación diferente a la que ya está escrita, hermano. Y por eso luego hay problemas entre denominaciones. No, es que ustedes lo hacen de una manera y nosotros lo hacemos de otra manera. Bueno, es que no es ni a tu manera ni a mi manera, sino a la manera ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ahorita estamos hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo. Dice en Juan 1:33, está hablando Juan el Bautista: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? ¿Sobre quién vino el Espíritu, hermanos? Sobre Jesús. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Jesús. Pues una cosa es el bautismo en agua y otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo. Y la palabra bautizo, ¿qué quiere decir la palabra bautizo? Sumergir. Así como nos sumergimos en el agua, tenemos que ser sumergidos en el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren, hermano? ¿Verdad? Yo veía como en los que entraban al agua hacían pucheros, ¿verdad? Porque en lugar de que dijeran: sumérgeme, Señor. Es que está helada, pues gloria a Dios. Sumérgeme en tu espíritu. Ahora quieres el bautismo del Espíritu Santo, no te resistas y te salgas del agua, sino sumérgeme. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y no solamente que te sumerjas, sino que puedas nadar en el Espíritu, en el río del Espíritu. Lucas 24, 45 al 49 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Versículo 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. En otras palabras, hasta que seas bautizados con el Espíritu Santo. Y aquí está utilizando la palabra investidura. ¿Y qué quiere decir investidura? Otorgarte poder y autoridad. Lo que decíamos el domingo en Hechos 1:8, pero recibiréis, ¿qué recibiréis? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el bautismo del Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué necesitamos para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, hermanos? Necesitamos poder. ¿Quién nos va a dar ese poder? El bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sí te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué no has cambiado? Porque necesitas el poder del Espíritu Santo.
Y si tú lo entiendes, dices, yo anhelo. ¿Cuántos anhelan el poder del Espíritu Santo para poder cambiar, hermano? Porque si tú no lo anhelas, dile que no vas a cambiar. Así como eres de horrible, dile, así como eres de horrible, así vas a seguir. Porque la verdad que es horrible, hermano, se transforman en sus casas. Dile, eres un transformer. Entonces, si tú entiendes que eres un transformer, porque tú lo sabes, yo te lo estoy diciendo no porque sea divino, sino porque ya tengo muchos años en Cristo. Entonces, si tú sabes que lo necesitas, bautízame, Señor, con tu Espíritu Santo. Porque es el bautismo el que te va a dar el poder para cambiar. Y por eso Dios trazó un plan eterno y perfecto. Primero por amor, dicen, el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, número uno, por su amor, por el amor que nos tiene Dios a nosotros, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y luego la gracia del Hijo, por su gracia, nos perdonó y nos salvó. Por su gracia, no porque nosotros hayamos sido buenos, sino por su gracia nos salvó. Y luego, ¿qué dice? Y la comunión del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que anhela ahora el Espíritu Santo con nosotros, hermano? Tener, ¿qué? Comunión. Y bautizarte. Para que recibas, ¿qué? Poder. Y la palabra poder, ¿qué quiere decir? Que puedes. ¿Puedes cambiar? Sí puedes cambiar. Con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo quieren, hermano? Yo sí lo quiero. Tiene que haber un anhelo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Lucas continúa la historia contándole a Teófilo en el libro de los Hechos lo que acontecería ahora que el Señor Jesús fue al cielo. En Hechos 1, del 1 al 5 y versículo 8, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué, hermanos? Del reino de Dios. Fíjese qué hermoso, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos estudiando en este discipulado, hermano? El reino de Dios. Y fíjate, resucitó el Señor Jesucristo. ¿Y cuántos días estuvo todavía vivo, hermano? 40 días. Y en esos 40 días, después de haber resucitado, hermano, ¿qué les estaba enseñando? ¿Sobre qué? Sobre el reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo y necesitas ser bautizado en el Espíritu Santo para poder, ¿verdad?, entrar en el reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó ¿con qué, hermanos? Con agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hace 8 días, ¿cómo fueron bautizados? El pastor nos bautizó con bautismo de agua y arrepentimiento. Pero ahora dentro de muy poquito seréis bautizados con el Espíritu Santo. Santo. Híjole, sí se ve que tienen un montón de ganas de ser bautizados. Yo veía, ¿verdad?, antes de bautizarse en agua, que estaban emocionados los que se iban a bautizar, hermano. ¿Cierto o no es cierto? Carla, sí, ¿cuándo va a ser? Porque quiero invitar a mi familia, que venga toda mi familia. Todos los, Ortigosa, ¿verdad? Ya, dice, ¿cuándo va a ser? ¿Qué día? Porque quiero pedir permiso. Y estaban emocionados y gloria a Dios por eso. Pero ahora dice el Señor que necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Tienes que estar mucho más emocionado. Lo necesito. Porque ya tenemos aquí la evidencia de lo que pasó cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo. Fueron transformados y recibieron poder, hermano. Maravilloso ahí de Hechos de los Apóstoles hasta Apocalipsis, cómo el Espíritu Santo se empezó a manifestar de una manera poderosa, hermano. Esos discípulos eran hombres como tú y como yo, pecadores, que no podían cambiar, igual que tú como yo, eran transformers también. Pero cuando recibieron el Espíritu Santo, hermano, entonces verdaderamente fueron
transformados. Y dejaron su vida pasada y empezaron a caminar en una vida nueva. Porque eso se oye muy bonito. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Ahora necesitas la llenura del Espíritu Santo. Sigo avanzando. Versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ya te bautizaste. ¿Ahora qué sigue? El bautizo en el Espíritu Santo, que recibas el poder. Dale un codacito por ahí a Rolando, ¿verdad? Porque estamos hablando del Espíritu Santo. Amén. Y cuando viene el Espíritu Santo, entonces estás, mira, ¿qué quieres? Yo quiero la palabra de Dios, yo quiero más, quiero más. ¿Cuántos quieren más del Espíritu? Ahorita lo vamos a ver. Fíjense lo que dice aquí adelantito, hermanos. La orden y promesa del Señor Jesús para los primeros discípulos, fíjense, la orden y promesa del Señor Jesús para los primeros discípulos fue que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos de nuevo. O sea, les dieron una investidura ¿de qué, hermano? De poder. Es como a los policías, ¿verdad? Les dan su uniforme, ya los invistieron ¿de qué, hermano? De poder. No es lo mismo que te lo encuentres de civil, ¿verdad? Porque casi lo quieres cachetear, a que te lo encuentres vestido de policía, ¿verdad? Porque entonces, no, porque ya está investido ¿de qué? De autoridad y de poder. Entonces, ¿nosotros de qué vamos a ser investidos, hermano? Del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? De tal manera que cuando los demonios te vean, este tiene investidura de poder. Con este no me meto, porque hay una investidura de poder. Y así como es en lo natural, en lo espiritual. A esto el Señor Jesús le llama ser bautizados en el Espíritu Santo, hermano, para recibir poder, para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos entonces que el bautismo en el Espíritu Santo está totalmente ligado y unido a la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor Jesús mandó. Si alguien ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, escuchen bien, si alguien ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo y no está haciendo discípulos, entonces algo no está funcionando como debiera en ese creyente. ¿Sí entendieron? Si alguien ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y no está haciendo discípulos, hermano, es decir, ya le compartió de Cristo, ya aceptó a Cristo y ahora lo está discipulando. Si alguien no está haciendo eso, entonces algo no está funcionando como debiera en ese creyente, hermano. Porque ¿para qué nos bautiza con el Espíritu Santo, hermano? Para ganar almas y para ser discípulos. Entonces, si tú ya estás bautizado en el Espíritu Santo, tienes que estar ganando almas. Y los tienes que estar discipulando, hermano. Porque para eso te invistió de ese poder. No nada más para que vengas a congregarte, sino para que manifiestes el poder allá afuera. En el nombre de Jesús. Continuemos con la doctrina para ver lo que pasó cuando descendió el Espíritu Santo y bautizó a los discípulos. En Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, ¿qué dice ahí? Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos, ¿cómo estaban, hermanos? Unánimes juntos. Y de repente vino del cielo, ¿qué vino del cielo, hermano? Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron, ¿qué, hermano? Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Entonces la primera manifestación de que ya has sido bautizado con el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Pon mucha atención.
Es una manifestación en la que uno se da cuenta, sí, ya fue bautizado por el Espíritu Santo. Y esas lenguas te ayudan para tener comunión directa con quién, hermano, con Dios. O sea que te retroalimentas con Dios, ¿sí? O sea, es esa llenura, esa llenura, esa llenura, esa llenura, esa llenura. Porque el que habla en lenguas, ¿verdad? Así mismo se edifica porque habla misterios, pero habla directamente con Dios. Entonces, ¿cuántos quieren hablar directamente con Dios, hermano? Necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a ver más adelante, porque son varias cosas las que podemos hacer al hablar en lenguas. Ok. Juan dijo que el Señor Jesús bautizaría con el Espíritu Santo, Juan 1:33. Esta era la promesa del Padre, Lucas 24:49, Hechos 1:4-5, la cual se cumplió. ¿Dónde se cumplió la promesa del Padre, hermanos? ¿Verdad? Les decía yo el domingo, ¿cuántos años tiene que se cumplió la promesa del Padre? ¿Que vino el Espíritu Santo, hermano? ¿Cuántos años? 2025 años que el Espíritu Santo está aquí y que quiere llenarte y que quiere bautizarte. Pero Él quiere que tú lo anheles, no, Él puede venir y llenarte si Él quisiera, pero Él quiere que haya en nosotros un ¿qué? Un anhelo. ¿Cuál es la característica de ellos? ¿Cómo estaban? Orando, y estaban unánimes y estaban juntos. De ahí la importancia, ¿verdad?, que vengas a todas las reuniones y que vengas a orar y que estemos unánimes juntos para que el Espíritu Santo nos bautice y empecemos a hablar en otras. De tal manera que si ya hablas en lenguas, pues no te calles, ¿verdad? Porque imagínate estar aquí, ya llevamos 10 años y nadie habla en lenguas, hermano. Yo creo que algo estamos haciendo mal. Y no es que lo estemos haciendo mal, sino que muchos frenan esa manifestación. Pero ahorita vamos a ver cómo es una evidencia. Ok, vemos aquí que cuando el Espíritu Santo descendió por primera vez, ocurrieron 3 cosas notables. Diga conmigo, ocurrieron 3 cosas. Número 1, un viento recio. O sea, cuando el Espíritu Santo viene empiezan a suceder cosas sobrenaturales, hermano. ¿Cuál fue lo primero que sucedió? ¿Vino un qué? Un viento recio, ¿no? Que llenó toda la casa. Viento recio. Eso es normal. Imagínate que aquí de repente viniera un viento recio. Y usted dijera, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿No? O sea, algo sobrenatural. Y luego del viento recio, lenguas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, ¿qué se apareció acá sobre cada uno de ellos, hermano? Lenguas de fuego. Son como llamas, ¿no? Así. Wow. Lenguas de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y hablaron en otras lenguas. O sea que cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, viene y nos bautiza, cosas sobrenaturales suceden. Y quizás yo no he escuchado, ¿verdad?, de que venga un viento recio en alguna iglesia, o de que se aparezcan las lenguas de fuego, aunque sí ha sucedido, ¿no? Pero lo más común es las lenguas humanas y angélicas que empiecen a hablar en otras lenguas, hermano. Así es que no se apene, ¿verdad? Si usted tiene lenguas, suéltelas en el nombre de Jesús. Y sobre todo usted allá en su casita, en su intimidad, porque habla directamente con Dios. Y así en lugar de venir con el pastor, ayúdeme usted mejor directamente con Dios. Esa es la doctrina, ¿verdad? Que si tú estás lleno del Espíritu Santo, ¿con quién? Pero el dogma es la interpretación. No, pues es que yo mejor voy con el pastor. Esa es la tradición. Pero es algo ilógico, ¿verdad? Porque si usted tiene acceso directo con el Padre, pues mejor voy directamente con el Padre. Y después le comparto al pastor lo que sucedió de mi plática con el Padre, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo vino para quedarse y vemos que
de esta escritura en adelante, cada vez que los cristianos son bautizados con el Espíritu Santo, hermanos, la evidencia inicial es que hablan en otras lenguas según el Espíritu les da que hablen. Entonces, si no estamos hablando en lenguas, algo está sucediendo, algo está mal. Porque esa es la doctrina, esa es la enseñanza que nosotros tenemos. Que después de ser bautizados en el Espíritu Santo, lo primero que vamos a manifestar son las lenguas. Y una vez que tú ya tienes las lenguas, pues las empiezas a utilizar a tu favor. Ahorita vamos a ver que se utilizan para varias cosas que podemos hacer. Hechos 8, 14 al 19 dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, ¿qué hicieron? Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vamos a incluir en nuestras oraciones? Hermana Audu, ¿qué vamos a incluir en nuestras oraciones? ¿Qué vamos a incluir? Que reciban el Espíritu Santo. Y también usted en su casa, ore porque sus hijitos reciban el Espíritu Santo. Usted esposo, ore porque su esposa sea llena del Espíritu Santo. Y usted esposa, ore para que su esposo sea lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Hasta se me antoja, ¿verdad? Ustedes que tienen niñas chiquitos, mano, oren para que el Espíritu Santo las llene, mano. Wow, imagínate esas penderizas aquí llenas del Espíritu Santo, hermano. Wow. Entonces yo creo que sí se aparecerían las lenguas de fuego, hermano. De veras. Pero necesitamos orar. Señor, bautízalos con tu Espíritu Santo. Orando por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían, ¿qué, hermano? El Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué les ofreció, hermano? Una lana, ¿no? Para que él también tuviera el don del Espíritu Santo, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera en mis manos reciba el Espíritu Santo. Aunque aquí no dice específicamente que hablaron en lenguas, está inferido, porque el hecho de que Simón les ofreció dinero para que cuando él orara también las personas recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que nos podemos dar cuenta que una persona ya fue bautizada en el Espíritu Santo, hermanos? ¿Cómo es que nos podemos dar cuenta? Tú, la que ya lleva 10 años en Cristo, ¿cómo me doy cuenta que ya fuiste bautizada en el Espíritu Santo? A ver, ayúdele. Por hablar en lenguas. Ya no tarda esta chava, ¿eh? Que pasa aquí al dar testimonio y todos vamos a quedar así, man. Esa es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Y luego se complementa con los dones del Espíritu Santo, porque hay un don que es el de interpretación de lenguas. Entonces, cuando alguien está hablando en lenguas aquí, alguien allá nos va a decir la interpretación. Y ese es el proceso, pero primero tenemos que ser ¿qué? Bautizar. Hasta se me enchinó el pelo. Tenemos que hacerlo. Amén. Mientras aún hablaba Pedro, Hechos 10, 44, 48, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, ¿cómo se quedaron, hermano? ¿Cómo se quedaron? Atónitos. Fíjate, cuando habla de los fieles de la circuncisión eran los religiosos, los fariseos, ¿no?
los que tenían su dogma. No, las cosas se tienen que hacer así. Y cuando ellos vieron que empezaron a hablar en lenguas, ¿cómo se quedaron? Atónitos. Porque eran gentiles, hermano. Ellos pensaban que nada más la salvación era para ¿quiénes? Para los judíos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea que donde hay hambre y donde hay sed de Dios, ahí se derrama el Espíritu Santo de Dios, hermano. ¿Y por qué se dieron cuenta? Dice versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¡Wow! Entonces ahí está otra señal. ¿Cómo me doy cuenta que estás lleno del Espíritu Santo? Número 1, porque hablas en lenguas. Y número 2, ¿qué es lo que haces cuando hablas en lenguas? ¿Estás magnificando a quién, hermano? A Dios. Y magnificar quiere decir exaltar, ¿no? Reconocer el poder, la grandeza de Dios. Entonces empiezas, y de repente aquí no quieren, les tengo que decir, diga Jesús, diga Yeshua. Cuando por la misma llenura del Espíritu Santo tú tendrías que estar exaltando a Dios. Esa es una evidencia. Dice aquí, hablaban en lenguas y magnificaban a Dios, o sea, lo exaltaban, reconocían su poder, su grandeza, en lenguas, hermano. No en un idioma terrenal, ¿verdad? En nuestro caso en español, sino en lenguas, magnificando a quién, hermano, a Dios. Y eso es lo que dice también ahí en Hechos capítulo 2. Cuando empezaron a hablar en lenguas, todos los que habían bajado a la fiesta del Pentecostés se quedaron atónitos de que en el idioma de ellos, que venían de Grecia, de Asia, de todos lados, en su idioma de ellos estaban glorificando a Dios, hermano. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo, el bautismo? Número 1, se manifiestan las lenguas, y esas lenguas, ¿qué es lo que hacen? Magnifican a Dios, exaltan el nombre de Dios, hermano. Qué hermoso, ¿no? Entonces queremos eso aquí, hermano. ¿Cuántos lo quieren? ¿Verdad? Entonces, en la próxima reunión, usted suéltese, magnifique, glorifique a Dios. Porque ya desde ahorita vas a estar orando, Señor, dame de tu espíritu, dame de tu espíritu. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Cómo sabía Pedro y los hermanos que habían ido con él a casa de Cornelio que los que estaban ahí habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, hermano? ¿Cómo supieron? El versículo 46 nos da la respuesta: porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Wow. Pero esos eran gentiles, esos no eran judíos, hermano. Pero cuando Pedro les empezó a compartir, oyeron con tanta fe que cayó el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas y magnificaban a Dios, hermano. Entonces, si usted y yo, ¿verdad?, ya recibimos el bautismo, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Hablar en lenguas y magnificar a Dios, hermano. ¡Wow! Hoy veníamos escuchando ahí en el coche un cassette de Juan Carlos Alvarado, que se lo recomiendo, se llama Santo es el Señor, hermano. Ya es como de los 90, yo creo, de Guatemala. Pero escúchelo, porque antes de empezar el canto se empiezan a escuchar las lenguas, hermano. Como toda la congregación está hablando en lenguas antes de que entre el canto. Se oye así a nivel congregacional la lengua, hermano. ¡Wow! Y durante todo el cassette tú vas a escuchar tú cómo están adorando en lenguas, están magnificando el nombre del Señor. ¿Quién lo va a buscar y lo va a escuchar? Ni levante la mano, porque luego ni lo hacen. Ese cassette, escúcheme bien, ese cassette alguien se lo regaló a mi mamá. Cuando yo andaba en el mundial, alguien le regaló ese cassette a mi mamá.
Mi mamá era de corte bautista, o sea, era tranquilo. Y Juan Carlos Alvarado pues era más bien avivamiento. Alguien se lo regaló. Y ahí lo tenía ahí en un mueble, ahí estaba el cassette, junto al teléfono, mano. Y cuando me hablaba la pastora, pues veía yo el cassette ahí, ¿no? Que me hablaba para, ¿cuándo nos vemos? ¿Dónde nos vamos a ver? Y ahí estaba el cassette, hermano. Entonces me llamó la atención. Tiene una zarcita ardiendo. Y la curiosidad mató al gato, mano, que lo empiezo a escuchar. Yo puedo decir que eso fue una de las cosas que Dios usó para tocar mi corazón. De veras tiene una unción ese cassette, hermano. Pero lo que usted va a notar es que están hablando en lenguas y están magnificando al Señor en lenguas. Maravilloso. Y hubo un avivamiento en ese entonces en Guatemala. Ahorita ya no, o sea, pasa el avivamiento, ¿me entiendes? Si tú lo apagas, pero hubo mucho tiempo que estuvo en Guatemala ese avivamiento poderoso. Ok, entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que ellos estaban siendo bautizados por el Espíritu Santo? Porque magnificaban a Dios. Es decir, lo exaltaban, reconocían su poder, su grandeza, su amor. En Hechos 19, del 1 al 7, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a cierto discípulo le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Aquí ya no es Pedro, ahora es ¿quién? Pablo. Y le está preguntando a de Éfeso: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos, ¿qué le dijeron, hermanos? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Lo que les compartía yo el domingo, ¿no? Que el Espíritu Santo nos está visitando, y estos cuates de Éfeso dicen: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces imagínense que nos pase eso a nosotros, hermano. ¿Verdad? Que le digan, ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo. Ni siquiera sé que hay Espíritu Santo, hermano. Pues sí hay, y está aquí entre nosotros. Y te anhela celosamente. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Fíjate, está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, ¿qué hicieron, hermano? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ¿qué pasó, hermanos? Vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces ya ahí hay otra señal, hermano. Ya no solamente hablar en lenguas, sino ahora, ¿qué más? Profetizar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos quieren las lenguas del Señor, hermano? ¿Cuántos quieren profetizar? Pídale a Dios. Porque a través de la profecía, muchos que dudan son convencidos, hermano. ¿Verdad? Porque el Señor te da una palabra y dices: ay, pues es para mí. Amén. Note que aunque todo creyente en Jesucristo tiene el Espíritu Santo habitando en su ser, Romanos 8:9, aquí se está hablando de una experiencia diferente, hermano. Es por eso que llegamos a la conclusión de que el libro de los Hechos, cuando se habla del bautismo en el Espíritu Santo, siempre hay la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y eso es algo poderoso. Eso es algo que transforma las vidas, hermano. Voy a dar un testimonio, ¿verdad? Porque es un testimonio de un pastor. Ya se los he dicho varias veces. Un pastor de 50 años de ministerio, que tenía problemas de adicciones, hermanos. Bueno, antes no era pastor, pero tenía problemas de drogas. Y llegó a una reunión como esta. Y dice que una señora le dijo: tú necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Y oró por él. Y empezó a hablar en lenguas. Y dice: y cuando yo recibí esto, mi vida fue transformada. Y en todo tiempo hablaba en lenguas.
Cuando me estaba bañando hablaba en lenguas, cuando iba al centro comercial me hablaba en lenguas, y todo tiempo hablando en lenguas, hermano. Pero el enemigo es tan astuto, ¿verdad? Y también los dogmas y las tradiciones que dicen, espérate, eso no es de Dios, eso ya pasó. Como diciendo, pues ya el Espíritu Santo ya pasó. No, 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 el Espíritu Santo sigue vigente, hermano. Y las lenguas siguen vigentes. Y la profecía sigue vigente. Pero esos que dicen que ya no hay profecía, ya no hay lenguas, son las tradiciones, eso es su manera de interpretar la doctrina, hermano. Pero entonces, ¿nosotros a quién hacemos caso? ¿A cómo interpretan o a la doctrina del Señor Jesucristo? La Biblia habla de que nosotros tenemos que enseñar y aprender la doctrina de los apóstoles y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es? Esta que está aquí. Amén. Entonces yo le pido, ¿verdad?, que ahí en su casa, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo y dame esa evidencia. Y no se espante, empiece a hablar en lengua, hasta en la regadera, como este pastor. En lugar de que cante usted la de Paquita, la del barrio, hable en lenguas, hermano. Amén. Denle un aplauso al Señor. Ok, sigo adelante. Surge una pregunta importante. ¿Por qué lenguas como evidencia inicial de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo? ¿Por qué las lenguas, hermano? En Santiago 3, del 1 al 12, se nos dice que la lengua es tan poderosa que si la podemos controlar, hermanos, también podemos controlar todo nuestro ser. Pero note también que ningún hombre es capaz de controlar su propia lengua, hermano. Lo que el Señor quiere dejarnos saber es que cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, Él controla lo incontrolable. ¿Qué es lo que no podemos controlar en nuestro cuerpo, hermano? La lengua. Entonces dése cuenta, entienda, ¿verdad? Que el Señor abra el entendimiento. ¿Por qué somos tan chismosos, hermano? ¿Por qué no podemos controlar la lengua? ¿Por qué andamos ahí murmurando? ¿Por qué andamos ahí hablando, diciendo? Y por más que te haces el propósito, no, ya no voy a ser chismoso, ya no voy a hablar. No puedes refrenar la lengua. Porque aquí dice la Biblia que no se puede. Lo que quiere dejarnos saber es que cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, Él controla lo incontrolable, hermano. Para que entendamos que si se lo permitimos, Él también puede dominar nuestro ser. ¿Cómo vamos a dominar nuestra lengua, hermano? Con la llenura del Espíritu Santo, hermano. Dese cuenta que para todo necesitamos al Espíritu Santo. Entonces usted dice, híjole, ya sé cómo ya voy a dejar de ser chismoso. Con la ayuda del Espíritu. Y de veras, hermano. Porque cuando tú quieras empezar a chismear, el Espíritu Santo te va a dar dominio propio. Porque siempre el chisme no es para edificación, hermano. Entonces lo tenemos que controlar con la ayuda del Espíritu Santo. Todo creyente que ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo debe recordar muy bien estas palabras, para que sepa que si el Espíritu Santo es capaz de gobernar la lengua, también puede gobernar cualquier otra área de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cualquier área de nuestras vidas el Espíritu Santo la puede controlar, hermano. Por eso es importantísimo que todos los días tengamos esa comunión con el Espíritu Santo. Buenos días, Espíritu Santo. Buenas tardes, buenas noches, Espíritu Santo. Y vas hablando con el Espíritu Santo ahí en el ruta, aunque te digan, está bien locote. Pero tú vas en comunión con el Espíritu Santo, porque Él es el que te va a ayudar a vencer toda adversidad. Este es el poder del dominio propio a través del Espíritu Santo. Te das cuenta que es una de las 9 manifestaciones del fruto. El dominio propio. ¿Quién te va a dar ese dominio propio? El Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitan de dominio propio, hermano? Yo sí necesito dominio propio, hermano. Controlar mis emociones, mi carácter, mi temperamento. Fíjate qué interesante, ¿no?
Creo que la pastora les habló, ¿no?, de los temperamentos, ¿sí o no? El colérico, el flemático, el sanguíneo y el melancólico, ¿no? Entonces tu temperamento más tu ¿qué? Más tu carácter determina tu personalidad. Pero si en esa ecuación le metes el dominio propio, entonces otra cosa cambia. Wow. ¿Cuántos aquí son coléricos? A ver, levanten su mano. Mejor no la levanten. ¿Cuántos son coléricos? Entonces, ¿qué te va a ayudar a controlar esa cólera, hermano? El Espíritu Santo de Dios. Wow, yo lo quiero. Yo lo quiero. Ya me están amonestando desde allá atrás. Ok, ¿para quién es el bautismo en el Espíritu Santo? El bautismo en el Espíritu Santo es para todo creyente que quiera recibirlo. ¿Para quién? ¿Quién quiere recibirlo, hermanos? Simplemente hay que creerlo y aceptarlo por fe, a través de la oración. Le pedimos al Señor que nos bautice en el Espíritu Santo. Necesitamos ese poder en nuestras vidas para poder vivir como discípulos y para ser, ¿qué, hermano? Discípulos. Me voy rápido porque ya se me agotó el time. ¿Qué hay que hacer para recibir el bautismo en el Espíritu Santo, hermano? Dos cosas. Número uno, necesitas desearlo, y número dos, necesitas quererlo. Dios no obliga ni impone. Es un acto de nuestra voluntad consciente que dice: Señor, yo quiero lo que tú tienes para mí. Ríndase al Señor y confiésele todo pecado o actitud negativa en su vida. Si oró una vez y nada pasó, no se desanime, siga persistiendo. Recuerde que el Padre quiere que seamos bautizados en el Espíritu Santo, pues Él lo dice en Lucas 11:13: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Usted va a sentir que de su interior quieren fluir como si fuera un río de agua viva. No busque manifestaciones o sensaciones externas. Cuando esto ocurra, simplemente deje lo que viene a su lengua y hable. Recuerde que aunque es usted quien habla produciendo el sonido, es el Espíritu Santo quien pone las palabras desde su propio espíritu y no su propio cerebro. Si las palabras no suenan coherentes, no se preocupe, no es usted quien las está produciendo, sino el Espíritu Santo dentro de usted. Usted no va a poder perder el control de su voluntad o de sus facultades. El bautismo en el Espíritu Santo abre puertas a muchas bendiciones espirituales. Ahí vamos a ver cuáles son esas bendiciones espirituales, hermano. Veamos 8 de ellas. Número 1, las lenguas son una evidencia inicial. O sea, las lenguas son una evidencia de que ya fui bautizado en el Espíritu Santo, donde vemos que el Espíritu Santo doma lo indomable para que me sirva de ejemplo de que Él puede dominar toda área de mi vida que yo le someta. El dominio propio es para recibir poder para ser testigos, hermano. Nos hace sensibles al fruto del Espíritu Santo, nos hace sensibles a los dones del Espíritu Santo. Es un lenguaje de gratitud y adoración, ¿verdad? Ya decimos que magnificaban a Dios, hermano. Es un lenguaje de petición, te ayuda el Espíritu Santo a pedir, hermano. Y es un lenguaje de intercesión, y finalmente es un lenguaje de edificación personal. Entonces, qué maravilloso, hermano, porque cuando no sabes cómo pedir, no sabes qué pedir, el Espíritu Santo intercede por ti con gemidos indecibles. Pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, hermano. Y entonces con esa llenura, yo ya sé, ya me voy a mi lugar secreto y empiezo a orar en lenguas, porque el Espíritu Santo va a interceder por mí, conforme a la voluntad del Padre. Y por último es un lenguaje de edificación, ¿qué? Personal. ¿Quién se edifica cuando habla en lenguas, hermano? Uno mismo. El Señor Jesús no nos dio el bautismo en el Espíritu Santo como una opción, hermano, sino como algo que necesitamos para hacer discípulos. Anímese a buscar este bautismo para ser lleno de poder, para ser testigo y para ser discípulos por todas las naciones. Amén y amén. ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos lo desean? Amén. Vamos a orar. Póngase de pie y vamos a orar. No sé si me pueden poner ahí
una música de fondo o que pase Danita a tocar, ¿verdad? Pero necesitamos la administración del Espíritu Santo. A ver, los que quieran recibir el Espíritu Santo, pónganse de pie. Y los que no quieran, pues no quieran, ¿verdad? No pasa nada, esto es voluntario, ya leímos ahí, ¿verdad? Que lo debes de anhelar, lo debes desear y lo debes de querer. Amén. Entonces cierre sus ojos, hermano, no esté mirando al de al lado, ¿verdad? Si ya está hablando en lenguas, usted cierre sus ojos y dígale: Señor, yo anhelo la llenura de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Pero dígaselo usted, hermano, dígaselo usted. Si verdaderamente usted lo desea y lo anhela, pídaselo, ¿verdad? Porque es muy fácil que el pastor se lo pida por usted, es algo personal. Acabamos de entender que lo necesitamos para todo, para recibir poder, para magnificar a Dios, para hablar en lenguas, para interceder y para tener una comunión directa con nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque entendemos que en tu plan eterno y perfecto, Señor, en primer lugar necesitábamos ser salvos por haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Necesitábamos ser bautizados en agua y necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo para poder, Señor, recibir los dones del Espíritu Santo y para poder operar en el fruto del Espíritu Santo. Te damos gracias. Dale gracias y dile: bautízame, Señor. Si tú lo deseas, hermano, pídeselo. Levanta tu voz. No tengas pena. Recuerda cómo ese ciego que estaba a la orilla del camino, cuando oyó que Jesús pasaba por ahí, él gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque los discípulos lo reprendían para que se callara, él gritaba más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor lo escuchó y regresó y le dio la vista. De la misma manera hoy dile: Señor, yo te pido que me bautices con tu Espíritu Santo. Pídeselo, hermano, como ese ciego que clamaba: Señor, dame de tu Espíritu Santo, bautízame con tu Espíritu Santo. Levanta tu voz, hermano. Si tú lo anhelas, si tú lo deseas, si sabes que es la única manera que vas a poder cambiar, que vas a poder ser transformado, lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Bautízame con tu Espíritu Santo. Espíritu Santo mismo, pon un anhelo en tu pueblo, Señor, porque el enemigo lo tiene atado. Tiene atadas sus lenguas, Señor, para poder pedirte, Señor, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, bautízame con tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Empieza a manifestar la evidencia, Señor, de que tú has bautizado a los que te anhelan, a los que te desean, Señor. Con una evidencia de lenguas en esta noche, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar y dile: lléname, Señor, lléname, 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 bautízame con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, te anhelamos. Ven, ven, llénanos, 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 como en el día del Pentecostés, que vino un viento recio, Señor, que soplaba y que llenó toda la casa donde estaban sentados orando, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Empieza a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo te dé. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, abre tu boca. Abre tu boca, porque si no, nunca vas a saber si ya te dio esas lenguas. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, bautízame. Bautízame, te necesito, te anhelo. Tu iglesia te necesita hoy, Espíritu Santo de Dios. Ven, 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 ven. Llénanos, Señor. Sabemos que no somos perfectos, Señor. Sabemos que no
No somos santos, Señor, porque pecamos, pero te pedimos que nos perdones en esta noche. Perdona nuestros pecados, nos arrepentimos de todo pecado en el nombre de Jesús. Y te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo. Díselo, amado, dile: lléname, lléname, transforma mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, empieza a repartir esas lenguas, Señor, a cada uno en particular. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo haces conforme al deseo de cada uno de nosotros, conforme al anhelo de cada uno de nosotros de poder creer y recibir esas lenguas como evidencia de que hemos sido llenos de tu Espíritu Santo, de que hemos sido bautizados con tu Espíritu Santo. Empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No pienses en lo que estás orando, sino deja que el Espíritu Santo ponga las palabras, ponga ese lenguaje en tu boca, en el nombre de Jesús, en tu lengua, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor. Empieza a hablar, 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 y el Señor lo va a hacer en el momento que tú menos lo esperas, en el momento que tú menos lo piensas. Pero hay un anhelo en tu corazón. Dile: Señor, yo anhelo esas lenguas, yo anhelo esa evidencia, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Libista kabastiri andaraba kostoro koshete. Libikim baraba kotiri que shandaraba kashitiri andara. Por un anhelo en tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Libikistaraba kostoro bakashianda. Iriandaraba kore que te se deriva kashara bakashiti. Iriandara kistiri kiri bakastandara shita. Por un anhelo en el corazón, en el alma, Señor. Deja que fluya desde lo más profundo de tu alma, de tu ser. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor, como un viento, como una brisa, en el nombre de Jesús, como un viento, como un soplido, Señor, quieto, apacible. Abre tu boca, hermano, abre tu boca. Ya empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar. En el nombre de Jesús. Iriandara kashotoro kombashandara kisti andara bashi. Iriandara baki andara bashiti. El Espíritu Santo te anhela, hermano. El Espíritu Santo te anhela celosamente, y Él quiere tener comunión con cada uno de nosotros. Iriandara bakashtiri andara bakashotoro. Iriandara bakashiti iriandara. Bautízanos, Señor, en el nombre de Jesús. Lo anhelamos, lo deseamos, lo necesitamos. Lo necesitamos, Señor, para seguir adelante, para ser discípulos, para enseñarles que guarden todas las cosas que tú nos has mandado. Y esa es la evidencia, la primera evidencia son las lenguas y el profetizar. En el nombre de Jesús. Dale a cada uno, Señor, de acuerdo a su anhelo, de acuerdo a su deseo, Señor. Quita toda duda, Señor. Quita toda mentira del enemigo de sus mentes, Señor. En el nombre de Jesús. Y en esta hora pon fe, Señor, porque las lenguas y el bautismo se recibe por fe. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Si tú no abres tu boca, hermano, ten por seguro que no vas a hablar. Porque para hablar necesitas abrir tu boca. Necesitas mover tu lengua, hermano. Perdóname. Y si no lo haces, pues es imposible. Es imposible, hermano. Y quita toda duda. Rompe ya toda duda. Toda atadura del enemigo, del diablo, en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, el Señor nos dio libertad en todas las áreas de nuestra vida. Él te dio libertad en tu lengua para que lo magnifiques, para que declares su nombre, para que declares su grandeza. Y con tu boca cerrada no puedes hacer absolutamente nada. Ni siquiera puedes pedir, porque para pedir necesitamos hablar. Te adoramos en esta noche, Señor, y te damos gracias y magnificamos tu nombre por tu presencia, por tu poder, por tu investidura de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Te damos la gloria en esta noche, Padre, y Padre, ten misericordia de nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor y denle la gloria a Él.